Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. No sé si todos podéis usar el micrófono o no. Si podéis usar el micrófono, interrumpidme cuando queráis. Y si no podéis usar el micrófono, cualquier cosa, duda, pregunta, lo que sea, lo podéis dejar en el chat, ¿vale? Y en cuanto acabemos una presentación que os vamos a poner ahora para enseñaros un poquito cómo estamos conformando el curso para esta posición, os leo las preguntas y las intento resolver, ¿de acuerdo? Os voy a compartir la pantalla, ¿vale? Y empezamos. Me deberíais de estar viendo ya. ¿Me veis todos? Vale, bueno. Voy a empezar y vemos un poquito todo el tema de la oposición, ¿de acuerdo? Antes de nada, pues me presento, ¿vale? Me llamo Daniel Ordóñez, soy ingeniero de montes, soy profesor de oposita forestal, soy uno de los profesores que da el tema de los temarios específicos de las diferentes oposiciones medioambientales que hay en oposita, que se dan pues, prácticamente para todo el territorio nacional. Y seguramente pues sea parte del elenco de profesores que os darán clase. Si es que pues, os atrevéis a meteros con nosotros y sale conformado grupo, ¿vale? Esta charla es una pequeña charla de nada, 20 minutos, media hora, no creo que más, para informaros un poquito de cómo pretendemos estructurar el tema de las presentaciones, el tema de las clases y demás, ¿vale? Actualmente estamos intentando formar grupo para la oposición de la Junta de Castilla y León, de los agentes medioambientales, para lo cual pues estamos diseñando un curso de 10 meses, ¿vale? Que empezaríamos ahora en septiembre y lo acabaríamos para junio del año que viene. Las previsiones para la oposición, por experiencias previas y demás, se calcula que para otoño de 2027, ¿vale? Es decir, para más o menos septiembre de 2027, pues pueda salir más o menos las primeras fechas para exámenes y demás, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente pues comentaros un poquito por encima bueno, que desde la academia hemos formado a mucha gente. En la anterior convocatoria hubo bastantes aprobados que salieron de nuestra academia y que, bueno, que dentro de cabe la gente que está dentro de la academia pues no está descontenta, se les suele gustar, suelen aprobar la mayoría de ellos y que nosotros pues bueno, hacemos todo lo que podemos para facilitaros la vida. Os intentamos dar el temario, solucionaros las dudas y hacer que entendáis pues al final lo que es la oposición y que la otra parte pues os toca hacerla a vosotros. Os toca estudiar, os toca clavar codos y ya está. Nosotros desde nuestra parte os intentamos facilitar todo lo posible para que consigáis sacar la oposición. ¿En qué consiste esta oposición? Bueno, pues actualmente lo que tenemos, perdón que se me ha ido ahí el 114 arriba, tenemos 119 plazas ofertadas, ¿vale? Ya aprobadas en la última oferta pública que salió en el boletín oficial. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que sabemos que hay tantas plazas, pero que al final no sabemos cuándo va a ser el primer examen, ¿vale? ¿Y esto qué implica? Pues no implica ni nada bueno ni nada malo. Simplemente implica una situación en la cual sabemos que va a salir el examen en algún momento, sabemos que hay una buena oferta, pues son al final casi 120 plazas, y que al final pues hay que prepararlas, ¿vale? Y que el tema de prepararlas es lo importante. Al final, la mayoría de la gente que ve estas oposiciones, apunta y demás, ve que se empiezan a enlongar en el tiempo, no las estudia y de repente le pilla el toro, ¿vale? Entonces, al final, nosotros como academia no solamente os intentamos solucionar la vida de daros temario preparado y simplificar un poquito y que practiquéis, que vayáis probando pues, un poquito vuestros conocimientos, vayáis adquiriendo poco a poco más destreza, sino también os vamos espaciando todo el temario de tal manera que poco a poco, de manera constante, pues consigáis aprenderos todo lo que al final os pueden preguntar en la oposición, ¿vale? Hay 119 plazas y básicamente tenemos que conocer un poquito cómo se va a hacer para que esas plazas pues al final acaben en alguno de vosotros. Básicamente son tres ejercicios.
Un primer ejercicio de tipo test, que tenemos aproximadamente unas 70 preguntas con 4 alternativas de respuesta. Una sola es la correcta y ahí es donde entran los 49 temas que tenéis de temario. Hay un punto importante, es que cada fallo resta un 25%, ¿vale? Por lo cual, por cada pregunta por cada 4 preguntas falladas, hay que eliminar una acertada, ¿vale? Y tenéis 7 preguntas de reserva. Las preguntas de reserva es algo bastante común, ¿vale? Vosotros tenéis que hacer 70 preguntas sí o sí, y las preguntas de reserva se dan cuenta el día del examen que hay una errata, un fallo en alguna de las preguntas, y dicen, esta pregunta se elimina y se coge la primera o la segunda de reserva. Ya está, sin más, ¿vale? Entonces en eso no os preocupéis. Segundo ejercicio, que es básicamente un paso o no paso, ¿vale? Que es básicamente una marcha a través del campo, en terreno libre, que hay que hacer de manera más o menos recta, y en la cual hay que ir pasando por una serie de balizas que son obligatorias y como mínimo hay que pasar por 4, ¿vale? Aproximadamente unos 9-10 kilómetros, no es nada del otro mundo. Tenéis unos 100 minutos en caso de hombres, 105 minutos en caso de mujeres para hacerlo, y da tiempo perfectamente, ¿vale? Esta parte nosotros os orientamos, pero no os vamos a preparar físicamente porque no tenemos sitio físico ni nos podemos estar desplazando a toda la gente que a lo mejor quiere hacer esto. No obstante, es una cosa bastante sencilla de practicar, que es básicamente coger un día, coger una ruta que sepáis que tiene 10 kilómetros de distancia aproximadamente y decir, ala, en 100 minutos o menos tengo que conseguir llegar de aquí hasta otro punto que son 10 kilómetros. Ya está. El tema de orientación es básicamente coger, iros un día a una zona de pinar, a una zona de bosque y decir, vale, empiezo en tal punto, me marco con un GPS dónde estoy y empiezo a tirar. Ala, para un sitio, recto. Cuando haya avanzado 5 kilómetros, paro, miro mi GPS y digo, a ver, ¿he ido en recto o me he torcido? Y ya está. Más o menos eso es lo que tenéis que hacer, no tiene más putilla. Y luego un tercer ejercicio, que es una parte práctica con un visual, ¿vale? Que básicamente tendremos unos 4 supuestos que hay que ejecutar en unos 90 minutos y 50 preguntas cortas, ¿vale? Sobre diferentes muestras, básicamente visuales, ¿vale? Que aquí es donde sí que tendréis que desplazaros a diferentes localizaciones donde hay que hacerlo, ¿vale? Y donde sí que tenéis aquí la parte de fuego, por decirlo de alguna manera, porque es donde al final los que hayan pasado el primer y segundo ejercicio, aquí empiezan a ya a coger la gente de las 119 plazas y empiezan a decir, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, y es donde se ordena, digámoslo así, el quién entra primero, quién entra segundo, quién entra tercero, ¿vale? Importante, el segundo ejercicio, no hay nota, es o lo paso o no lo paso, ya está. Para notas, este tipo test y el ejercicio práctico y el viso, ¿vale? Simplemente el segundo ejercicio es, tienes capacidad física como para ser agente, no tiene más, ¿vale? Más cositas. Ese tercer ejercicio es un ejercicio relativamente complicado y es el que al final determina si pasáis o no pasáis, ¿vale? Hay que hacer, digámoslo así, como 2 partes, 4 supuestos prácticos, tenéis 90 minutos para hacerlos, ¿vale? Es como una especie de denuncia con ratificación, una serie de informes, ¿vale? Normalmente informes de inspección, de, oye, pues he ido a ver, yo qué sé, una zona de agua con una tubería que está emanando, pues se hace la correspondiente denuncia y el informe de visión de inspección pues, de esa tubería que está emanando, se ha tomado muestras, etcétera, ¿vale? Y después, pues una resolución de problemas relativamente sencillos, de cubicar madera, de cubicar superficies, de hacer planificaciones a nivel escala dentro de un plano. Son cuentas muy sencillas, no le tengáis miedo, ¿vale? Son cosas que practicándolas en cosa de un mes ya las tenéis controladas, no hay mucho más, ¿vale? Aquí la parte crítica es no llegar a tiempo. Es decir, la mayoría de la gente que no consigue superar bien la parte 1 es no porque no sepa, lo sabe hacer todo muy bien. El problema es que no le da tiempo a hacerlo rápido, ¿vale? Por lo cual aquí no solamente hay que, digámoslo así, conocerlo, sino tener soltura y desenvolverse bien para poder resolverlo a tiempo, ¿vale? Eso ahora después os decimos, pero básicamente nosotros establecemos un plan en el cual vamos practicando desde más o menos mitad de curso, ¿vale? Y de ahí en adelante ya vais cogiendo soltura y vais viendo lo rápido o lento que hay que ir, ¿vale? La segunda parte de ese tercer ejercicio son 50 preguntas cortas, ¿vale? Con muestras y demás, de plantas, de animales, de herramientas, de residuos, hacer dibujos sobre cartografía, hacer fotogrametría, temas de plantas y de animales, os piden siempre nombres científicos, no vulgares, hay que saberse los nombres científicos, hay que saberse un poquito pues, los diferentes catálogos y demás, del nacional, el autonómico, especies protegidas.
No es nada del otro mundo, al final es conocerse lo que hay en el campo y que si te encuentras, pues yo qué sé, una culebra bastarda, pues saber cómo se llama en latín y saber si está protegida o no. Así de simple. ¿Vale? O si te encuentras una butarda, pues dices, pues sé que se llama otistarda, que está protegida, que está en el catálogo nacional y que está catalogada como vulnerable. Bueno, pues ya está. No tiene más ni menos. ¿Vale? Simplemente es conocer ese tipo de cosas. El temario, ¿cómo lo distribuimos? Bueno, el temario lo vamos a distribuir desde septiembre hasta enero. Y en enero acabamos con el temario. ¿Para qué? Para que de enero a junio estemos entrenando específicamente el tercer ejercicio. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, lo que vamos a hacer con esto es generamos una primera parte de temario, de parte, digámoslo así, teórica, pura, donde vais a estar haciendo sobre todo interpretación de las normativas, de las leyes, esos temas que tenéis principalmente, y donde básicamente os vais a formar a un nivel teórico. ¿Por qué lo hacemos así? Porque básicamente en los supuestos prácticos, lo que hacéis en el tercer ejercicio, necesitáis la base de todos esos temas y de todas esas leyes. ¿Por qué? Porque de nada sirve a mí explicar la ley de montes y poneros un ejercicio, cuando de repente en el ejercicio hay que relacionar la ley de montes con vías pecuarias, con espacios protegidos, con evaluación ambiental. Al final tenéis que tener toda la parte teórica más o menos en la cabeza, más o menos, ¿vale? Tampoco hace falta que os lo sepáis al dedillo cuando lleguemos a la primera semana de febrero, tenerla más o menos en la cabeza, para que cuando empecé con los ejercicios vaya cogiendo soltura en, vale, me lo van a preguntar de esta manera, tengo que responderlo de esta otra manera, lo afronto de esta manera, sé que si me ponen X cosas es una trampa, o quieren que vaya por este sitio o por este otro lado. Al final, el tercer ejercicio es tener unos conocimientos, pero sobre todo es saber cómo volcarlos al papel, ¿vale? Y luego aparte vais a tener pues tipos test, ¿vale? Para ir resolviendo en todas las semanas según vamos viendo los diferentes temarios, ¿de acuerdo? ¿Cómo vemos todo eso así de una manera completa? Bueno, pues ahí lo tenéis. Más o menos tenemos 10 meses de formación, desde el mes 1 hasta el mes 5 vamos a tener toda la fase de ver los 49 temas, la parte teórica, y del mes 6 al mes 10, ¿vale? Lo que vamos a ver es el tercer ejercicio, toda la parte de supuestos y visos. Todos los todos los temas van a llevar un test, y un test que se va acumulando. Es decir, tenéis una serie de preguntas tipo test que se van a ir acumulando, de tal manera que en el mes, me invento, 7, a lo mejor os pregunto algo del mes 1. De tal manera que, aunque vayamos avanzando en el tiempo y en el temario, las cosas las vas a ir teniendo relativamente frescas, porque os voy a obligar a interrelacionar lo del mes 1 con el mes 3, con el mes 5, en una pregunta que aparece en el mes 7. Con lo cual, al final, os voy haciendo aprender sobre cosas que ya vais teniendo y que se queden frescas, que no se olviden, que son todos los principales problemas cuando hacemos los sistemas de vueltas, que es que cuando llegamos al final del temario se nos ha olvidado lo del tema 1, ¿vale? ¿Por qué hacemos, digámoslo así, un cambio, una bisagra de condiciones en enero? Bueno, pues básicamente por lo que os he dicho antes, porque al final, cuando vemos un supuesto, nos damos cuenta, si empezamos desde cero, de decir, aquí me falta un montón de conocimiento, me falta un montón de leyes, me falta conocer un montón de cosas que todavía no he visto. Entonces, es una tontería que el mes 3 os metamos supuestos cuando todavía no estéis preparados, ¿vale? En el mes 6 estaréis ya con una parte bastante importante en la cabeza y os permite empezar a afrontar esos supuestos con ánimo, que es una cosa que también hay que tener en cuenta cuando se está estudiando, y ya desde un punto de vista de decir, vale, a lo mejor no me lo sé al dedillo, pero sé que tengo que verme esta ley, este apartado, para ir contestando. Lo cual os permite ir estudiando también sobre la marcha, ¿vale? Lo ideal es siempre acabar el temario antes de empezar con los supuestos, ¿vale? ¿Qué pasa? No sabemos cuándo es la fecha de examen. No tenemos una bolita mágica, aunque nos gustaría para deciros tal día va a ser el examen. Bueno, pues no. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues básicamente que puede ser que en vez de ser en otoño del 27, nos pongan el examen en junio del 27. Todavía no hemos acabado el temario. O en abril del 27, todavía no hemos acabado el temario. No pasa nada. Nosotros lo reajustamos para que dé tiempo, ¿vale? Ten en cuenta también una cosa. Si el examen, me lo invento, es en abril, la parte del tipo test ya la hemos acabado en enero. Por lo cual, os da tiempo, ¿vale? En esos meses a hacer repasos y a, digámoslo así, ir con seguridad al examen, ¿vale? Por lo cual, no os preocupéis porque se pueda adelantar o retrasar las fechas, porque nosotros eso ya lo tenemos en cuenta y si es necesario movilizaremos las clases y demás.
Todas las clases se graban. Todas las clases quedan a vuestra disposición. Todo el temario os lo podemos dar. Las clases son en directo. La mayoría van a ser conmigo seguramente. Podéis preguntar todo lo que queráis. Me interrumpís, preguntáis, sin ningún tipo de complicación, ¿vale? Cuanto más preguntéis, mejor. Cuanto más cosas saquéis, mejor. Y luego, los test se quedan en la plataforma, ¿vale? Vais a tener un Moodle a vuestra disposición, donde tenéis visuales, tenéis tipo test, tenéis el temario, tenéis las clases grabadas, por lo cual, oye, que no llego, que no la he conseguido ver porque llego tarde del trabajo, me engancho a mitad de clase y la otra mitad me la veo grabada. Que a los pocos días de que la hayamos dado, la vais a tener en la plataforma. No hay ningún problema, ¿vale? Oye, que es que va a surgir una duda, no pasa nada, el siguiente día de clase la preguntas. No hay ningún problema, ¿vale? Oye, estamos en el mes 4 y tengo una pregunta de un tema del mes 1. No pasa nada, la preguntas un día en clase. No hay ningún problema, ¿vale? Nos sirve para repasar y solucionar cosas. En ese sentido, pues intentamos facilitar la vida todo lo que podamos, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, la primera parte, ¿vale? Este tipo test lo organizamos con los 49 temas, ¿vale? Los 15 comunes con los 34 específicos, ¿vale? Vamos a ir los dando poco a poco, damos unos 2-3 temas por semana, ¿vale? Con su respectivo test, ¿vale? Y para enero tenemos cerrado el temario. Tenemos en cuenta los periodos de vacaciones y tenemos en cuenta los periodos de Semana Santa, ¿de acuerdo? Con lo cual habrá fechas de estas importantes, de decir, voy a tener que conectar una Semana Santa, que a lo mejor ese día justo en la romería de mi pueblo y me he organizado para poder estar y tal. No, tranquilos. Hacemos unas paradas en Semana Santa, en Navidades, en verano, ¿vale? Dependiendo de las vacaciones y demás. Con lo cual, igual que vosotros tenéis momentos de descanso que ya os organizáis a vuestra manera, nosotros lo vamos a hacer igual, ¿vale? No obstante, a través de la plataforma nos podéis preguntar por correo electrónico cualquier duda en cualquier momento, ¿vale? De tal manera que esa primera parte, digámoslo así, ¿vale? Lo vamos a hacer de una manera equitativa al peso que tienen cada una de las cosas. El tipo test casi se queda como en un tercio de lo que va a ser la nota final, con lo cual nosotros le damos la importancia de dedicarle el tiempo de ver los temas y demás, pero dejando más espacio a la segunda parte, al bloque 2, a lo que va a ser vuestro tercer examen, para que vayáis un poquito más preparados. El punto importante de todo esto es la constancia. Lo ideal es que vayáis más o menos al día. Oye, me he descolgado. No pasa nada, puedes ver las clases grabadas, puedes volver a engancharte. ¿Sigo descolgado? Si pasa más de 2 semanas, vas a recibir un aviso, ¿vale? Y con eso tienes un plan de recuperación para decir, bueno, 2 semanas, te retraso un poco, venga, a ponerse. La idea es que nadie se descuelgue, ¿vale? Que todos tengáis una constancia. A lo mejor no os podéis organizar bien, para eso está la academia también, para decir, tal día hay clase, tal día qué tal día no sé qué. Y os obligáis a ir cogiendo una rutina, ¿vale? Eso también, desde la academia lo intentamos preparar lo máximo posible, porque sabemos que las oposiciones no es solamente preparar un temario, sino también preparar un examen y preparar una forma de estudiar, ¿de acuerdo? Con lo cual tenéis el temario, os ayudamos en todo eso, pero también os decimos, el examen es de esta manera, tenéis que pensar en esta estrategia de examen, tenéis que pensar en cómo vais a afrontar esto, tenéis que pensar en cómo tenéis que leer, en cómo tenéis que afrontar, cómo tenéis que dudar, qué tenéis que prestar atención y qué no, que es la otra parte que quizá muchas academias no hacen, ¿vale? ¿Cómo hacemos lo demás? Bueno, pues la segunda parte, digámoslo así, la construimos de una manera, pues, como si fuese el examen, ¿vale? Al final nos vamos a poner una serie de supuestos, ¿vale? Que no empiezan, como repito, hasta enero, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en un supuesto, ¿vale? Os vamos a poner, pues, temas de caza, temas de residuos, temas de impacto ambiental, temas de montes, junto con un incendio. Entonces, claro, no tiene sentido que yo el día 1 que os he explicado, a lo mejor en el primer mes, la ley de montes nacional, la autonómica y 2 cosas más, pues yo os esté metiendo ya todo eso. Os pillo descuadrados, ¿vale? Y no aprovecháis. Con lo cual, preferimos organizarlo de esa manera. Al final es saberse bien una materia, ¿vale? Unos temas, normalmente son los que suelen tener más potencia, pues montes, incendios, caza, pesca, impacto ambiental, residuos, aprovechamientos, ¿vale? Y después otra parte que es más instrumental,
¿vale? Que básicamente es conocer cómo funcionan los documentos que se hacen por los agentes. Pues oye, parte teórica de cubicación, de planos, de maquinaria, cómo se hacen los informes, cómo se deben de presentar, bueno, el cómo tengo que expresarme en esos informes, y al final esa parte que vemos desde enero hasta junio engloba precisamente todo eso, ¿vale? La parte de supuestos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues esa segunda parte de enero a junio, ¿vale? Donde vamos a preparar los supuestos, lo que vamos a hacer es presentaros 2 supuestos cada semana, todas las semanas, de tal manera que al final vais a tener 8 clases al mes, 8 supuestos, ¿vale? Unas 100 muestras visuales que se van a ver en clase, que va a haber repasos constantes, ¿vale? Y luego unos test de repaso, que se dan en bloques por cada una de las semanas, ¿vale? A modo test corregido, que os pueden servir como simulacros, ¿vale? Al final, ¿qué implica todo esto? Todo esto al final va a obligar a que estéis al día, a que vayáis practicando poco a poco y que vayáis teniendo pequeños simulacros que os vayan preparando para practicar técnicas y saber cómo os tenéis que enfrentar a cada uno de los exámenes, ¿vale? Cada semana, así a modo resumen, ¿qué vais a tener? Bueno, pues de septiembre a enero, 2 clases en directo a la semana con los temas correspondientes, un test por cada uno de los temas, ¿vale? Y el repaso acumulado que vais a ir haciendo. De enero a junio, 2 clases en directo a la semana con los visus correspondientes, ¿vale? Y un test de repaso. De tal manera que de septiembre a enero vais a preparar toda la parte teórica, de enero a junio aplicáis toda esa parte teórica y preparáis la parte del tercer examen y llegáis a junio con todo el temario actualizado más o menos en la cabeza y con los supuestos preparados. Esa es la idea, que lleguéis y tengáis todo en la cabeza y lo tengáis más o menos fresco. Siempre hay que ir repasando, ¿vale? No os lo vamos a negar, hay que trabajar, hay que dedicarle tiempo, pero eso no implica que no se pueda hacer, ¿vale? Como os he dicho, todas las clases se graban. No puedo ver una, no pasa nada. La puedes ver en diferido. Me engancho al día siguiente y pregunto 4 cosas. No hay ningún problema. No me puedo enganchar, tengo dudas, las pregunto por correo. No hay problema, ¿vale? La idea nuestra es intentar simplificaros la vida. ¿Qué es lo que vais a recibir entonces? Bueno, pues recibís el temario, ¿vale? Los 49 temas, para que los tengáis y lo podéis ir estudiando. Esquemas y mapas que hay por cada uno de los temas para ver cómo se tiene que ejecutar cada una de las cosas. Un test específico por tema. Plantillas de tipo denuncia, muestreo, supuestos de denuncia y demás que vais a ir poder haciendo. Modelos resueltos de supuesto, que os sirven a modo de pequeñas simulaciones de examen, y un banco de fotos, elementos visuales y demás, que os sirve también para ir preparando por vuestra cuenta. Y, oye, pues me quiero estudiar un águila, y tengo el águila, tengo el inmaduro, tengo los rastros, tengo todo, ¿vale? Al final es que tengáis un completo dentro de la plataforma online, ¿vale? ¿Cómo se organiza todo esto? Así en números gordos. Bueno, pues básicamente lo que tenéis son 49 temas programados a estudiar, 48 supuestos que se van a resolver en clase a lo largo del tiempo, a la semana 2 supuestos o 2 clases, un montón de elementos visuales, vais a tener también un montón de test, uno por cada uno de los temas que tenéis, por lo tanto 49 más los test acumulados, que más o menos serán unos 40, las clases en directo, que se quedan grabadas y las podéis ver en cualquier momento, ¿vale? 5 meses de temario y un total de otros 5 meses de supuestos prácticos. ¿Dudas que soléis tener y que ya antes de que las preguntéis os las respondemos nosotros? Bueno, ¿qué pasa si empiezo de cero? Bueno, no pasa nada. El calendario está hecho precisamente para eso, para que aunque empecéis de cero podéis verlo todo y dedicándolo 2 o 3 horas al día, podéis llegar al examen, digámoslo así, que tengáis de oposición preparados. ¿Trabajo a turnos? ¿Tengo complicaciones con el horario? No pasa nada. Todo queda grabado. Lo podéis ver a la semana. ¿Queréis ver un día a las 4 de la mañana? No hay problema. Lo podéis ver. Está todo grabado, podéis acceder cuando queráis a través de internet. ¿Tenéis dudas? Escribís un correo. Oye, ¿qué pasa si no me incorporo en septiembre y empiezo un poco más retrasado? Hay 2 semanas de margen, una vez que se forme el grupo, para entrar. No hay ningún problema. Hay margen, ¿vale? Con lo cual no os preocupéis porque decís, bueno, no me decido y al final decís que sí. Pues tenéis ese margen, ¿vale? ¿Qué pasa si la convocatoria sale antes de tiempo?
Bueno, pues que si sale antes de tiempo, priorizamos el temario correspondiente, el resto se va subiendo, ¿vale? Y lo que tenéis es que la parte que más os puede interesar la vais a ir viendo en directo y el resto os toca prepararlo por vuestra cuenta o aumentar el número de clases y aumentar el cómo lo organizamos para poder llegar, ¿vale? Eso no os preocupéis porque si sería ese caso, que ya nos ha pasado en alguna ocasión, lo que hemos hecho es reestructurar, os preguntamos pues, a ver, qué días, cómo, de qué manera podéis, qué veis más viable, ¿vale? Os ofrecemos pues, un par de alternativas y en función de eso se decide, ¿vale? Oye, apruebo el primero, suspendo el tercero, ¿qué pasa? Bueno, al final la fase está hecha, o sea, el sistema de esta posición y demás, nosotros lo hemos organizado así y lo tenemos todo en conjunto. Al final esto es un curso completo, no son cursos de repaso, no son cursos de especificación de una parte o de otra. Aquí vais a ver todo el temario, no tenemos especificación para ver una parte por un lado y otra parte por el otro, ¿vale? Precisamente por eso, porque al final lo que hacemos es formaros desde el principio y que cuando lleguéis al final tendráis fresco todo lo anterior, ¿vale? El segundo ejercicio, ¿qué pasa con él? Nosotros no lo vamos a preparar, ¿vale? Nosotros pues, podemos ayudar en orientaros un poquito y demás, pero los entrenamientos los podéis hacer vosotros, no tiene ninguna complicación. Con el propio GPS del teléfono móvil y dos aplicaciones que las hay gratuitas, lo podéis hacer sin ningún tipo de problema y no tiene ninguna complicación. Básicamente es, oye, tengo que hacerme 10 kilómetros en 100 minutos, ya está, y después saberme orientar. Que la orientación es, me voy al campo, me meto, empiezo a practicar con una brújula tal, y según lo que voy viendo, empiezas a coger soltura y te orientas tú solo. No tiene complicación, ¿vale? Por lo cual, pues esas dudas, para que ya las tengáis precontestadas. El precio de todo esto, bueno, pues el curso completo, ¿vale? Vale 1.250 euros, ¿vale? Esto se reparte, digámoslo así, en los dos tramos, en las dos fases de preparación del curso. De septiembre a enero, 150 y de enero a junio, 100, ¿vale? 750 los 5 primeros meses, 500 los 5 siguientes. Y el total, los 1.250, ¿vale? Eso es por el curso completo, de septiembre a junio, en 10 mensualidades. No hay pagos totales, lo que queráis hacerlos, ¿vale? Lo podéis pagar de a poquitos, ¿vale? Para que no tengáis un esfuerzo económico demasiado gordo, ¿vale? Y la matrícula se abona al reservar pues una plaza, ¿vale? La matrícula, eso ya os lo dirá Amador, ¿vale? Que es el que organiza un poco todo esto y organiza esquemáticamente el tiempo y demás, ¿vale? Y que al final esa matrícula se descuenta del último pago, con lo cual no es dinero que dais y se pierde si os vais, no, 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 no. Es un dinero que estáis, en la primera matrícula se abona al reservar la plaza con el primer mes y cuando lleguéis al último mes se descuenta. No tiene complicación, ¿vale? Al final, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, pues más o menos indicaros. Con el inicio del curso lo pretendemos hacer para el lunes 7 de septiembre, ¿vale? Final de curso, según programación, el 25 de junio, ¿vale? Del 27. Cerraremos matrículas el viernes 4 de septiembre. Tenéis esas 2 semanas de margen, acordaos, tenéis esas 2 semanas de margen para decir, bueno, estoy decidido, no sé, no tan igual, y reengancharlo luego, sin ningún problema. Y la matrícula se descuenta del último pago. Los precios los tenéis aquí, los 150 y los 100, el precio total, y que el grupo, para que se forme, tiene que haber un mínimo de 10 personas, ¿vale? Cuanto antes se forma el grupo, antes se confirma la fecha de inicio. Si no llegamos al mínimo de cupo para que se forme el grupo, pues no saldrá, ¿vale? Así, a modo general, esto es. Así que ahora, vosotros me preguntáis dudas. Vale, las clases. Las clases suelen durar 2 horas y media, dependiendo del tema. Oye, es un tema largo, pues a lo mejor estamos 2 horas y media. Es un tema corto, que se ve rápido, a lo mejor en 1 hora y media, 2 horas lo hemos visto. La media suele ser unas 2 horas, ¿vale? Horario. Normalmente suele ser por las tardes, ¿vale? Aunque podría haber inclusive alguna posibilidad de hacerlo por la mañana. Depende un poco del grupo que se forme y las necesidades que tenga el grupo. Nosotros siempre preguntamos, ¿vale? Siempre preguntamos antes a la gente que va a formar grupo qué horario es el que mejor les viene. Solemos pasar una pequeña encuesta y en función de eso prefijamos unos horarios, ¿vale? Para intentar adaptarnos a lo que necesitéis. A ver si hay alguna duda más. Vale, más dudas.
No, las dudas las podéis solucionar tanto en las clases en directo en cualquier momento, como si ahora cogéis, activáis el micrófono y me preguntáis algo, no pasa nada. Podéis interrumpirme en las clases en directo todas las veces que queráis. Y si no podéis solucionarlas en las clases en directo, tenéis la plataforma online, que tenéis foros de discusión y tenéis los correos electrónicos, incluido el mío. ¿Vale? Con lo cual podéis preguntar directamente al profesor por correo, oye, es que mira, he visto una clase, me ha surgido esta duda, no te puedo preguntar en las clases porque no coincido o porque no puedo, sin problema. Si no se forma grupo, las clases y demás pueden que fuesen grabadas de otros años. Depende de Amador. Ahí ya yo no me meto porque es el que organiza el tema de las plataformas y el que pone todo el tema de los grupos. Yo aquí, digámoslo así, soy el profesor que os explica y os hace que aprendáis cosas. Ahí sería preguntarle a Amador, pero creo que sí. Normalmente suele haber un pequeño feedback de años anteriores, entonces si no sale en grupo, normalmente tenemos las clases grabadas y el temario de la oposición para que podáis consultarlo. No, los temas se han puesto ya en la convocatoria, que son 49, son 49. Puede que el tribunal haga aclaraciones sobre el temario de cara a, imaginaos, sacan una nueva ley de caza dentro de 4 meses. Te sacan una aclaración diciendo, oye, pues entra la nueva ley de caza. Pero va a ser la ley de caza y los 49 temas. Eso no va a variar. Vale, resumen que nos pide el compañero que se acaba, o compañera que se acaba de conectar ahora. Eh, Cosa rápida. 119 plazas, 3 ejercicios, un tipo test, una parte física y un ejercicio práctico. El tipo test, 70 preguntas multirespuestas, solamente una buena y los fallos restan. La marcha, 10 kilómetros en 100 minutos, hombres, 10 kilómetros en 105 minutos, mujeres, con la orientación. Hay que coger 4 balizas obligatorias. Práctico, básicamente la parte más gorda, que son 4 supuestos de 90 minutos, la parte crítica es hacerlo a tiempo, y 50 preguntas sobre visuales y demás, ¿vale? Organizamos todo el temario en estos 5 meses, perdón, estos 10 meses, de septiembre a enero la parte teórica, de enero a junio la parte del supuesto, ¿vale? Todas las semanas 2 clases, cada clase un tipo test, ¿vale? Desde septiembre a enero y de enero a junio los visus y los ejercicios prácticos, ¿vale? Todas las semanas 2 clases igualmente, parte de test de refuerzo y simulacros de examen, ¿vale? Más cosas. Que es que ya voy con el resumen, voy adelantando cositas. Eh, Básicamente, 8 clases al mes, ¿vale? 8 supuestos también al mes cuando sea la parte correspondiente. Tenéis más de 100 visus a vuestra disposición y los test de repaso. Aquí, precios. 1.250 euros el curso completo. No hace falta que lo pagáis de golpe. Desde septiembre a enero, 150 euros al mes. Desde enero a junio, 100 euros al mes. ¿Vale? La matrícula no es una cosa que abonáis y perdéis. La matrícula se descuenta del último mes. ¿Vale? Con lo cual la dais ahora al principio, pero no es algo que pago una matrícula después del resto del curso. No. El precio total son 1.250 euros. No tiene cambio. ¿Vale? Y el grupo se forma a partir de 10 personas. ¿Vale? Pretendemos empezar el 7 de septiembre, que es lunes, y dejamos 2 semanas de, digámoslo así, grupo semicerrado para terminar de cerrarlo. Pasadas 2 semanas después de ese 7 de septiembre, cerramos el grupo de manera total y ya no hay variaciones, ¿vale? El temario se envía encuadernado, ¿vale? Y aparte tendréis las clases grabadas con las presentaciones de cada tema, que esas las subirá Amador también, ¿vale? Entonces el temario no tengáis problema, que lo vais a tener. Correo tenéis el de Oposito Forestal.
Os metéis en internet, en Google y ponéis Oposita forestal, ¿vale? Lo primero que os sale, Oposita forestal, y tenéis aquí los contactos, ¿vale? Y si no recuerdo mal, en contacto, aquí, podéis enviar consultas y tenéis el correo que está aquí, info